en la comunidad. Y el otro es salud ocupacional dirigido también a la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Si tiene alguna pregunta al final, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces la vigilancia epidemiológica activa en la comunidad, ¿no? Eh, es una estrategia de salud pública que está orientada a identificar de manera temprana eventos sanitarios relevantes, ¿no? Directamente en un territorio, ¿no? La idea es, antes que todos los casos lleguen al establecimiento de salud, ¿no? A diferencia de la vigilancia pasiva, ¿no? Que depende de una notificación espontánea de los servicios, la vigilancia activa implica pues una búsqueda intencional que esté organizada, sistemática de casos, de los contactos, de los factores de riesgo, la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es la vigilancia epidemiológica activa en la comunidad? Es un proceso continuo que busca identificar de manera temprana eventos, situaciones de salud relevantes mediante la búsqueda directa en el territorio, ¿no? O sea, tiene que haber un territorio adscrito a ella, ¿no? ¿En qué se diferencia la pasiva? En la notificación, pues que es la característica que busca casos sospechosos o no diagnosticados, contactos de casos que son confirmados, personas expuestas a riesgo o factores que favorecen la aparición o aprobación de algún evento, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros este B en la comunidad? Para detectar eventos en forma temprana, obvio, reducir complicaciones, transmisibilidad, mortalidad y orientar acciones de prevención y control del territorio y fortalecer pues, la participación de la comunidad en sí, ¿no? ¿Y por qué llevar la vía a un territorio comunitario, no? Sí. Este, entonces, la vigilancia epidemiológica activa se traslada en la comunidad porque muchos eventos sanitarios no se detectan oportunamente en el sistema, ¿no? El sistema casi siempre espera que el paciente acude al establecimiento de salud. En la práctica comunitaria existen barreras económicas, geográficas, culturales y acceso que muchas veces retrasan la consulta, ¿no? Entonces, mejor si lo detectamos en el territorio, ¿no? Entonces, los casos que no han llegado al establecimiento de salud, los contactos cercanos, personas expuestas, ¿no? Señales temprana o ausentismo escolar, siempre debe darnos una mirada a una intervención y cuál es la razón, ¿no? Para eso tenemos que trabajar con la comunidad y con los agentes comunitarios, ¿no? Entonces, ¿por qué complementa a la vigilancia institucional, ¿no? Porque eso permite que el flujo de la información, que es lo que necesitamos, porque recuerden que con la información tomamos decisiones, ¿no? Nos permite ello, ¿no? Reconocer los conglomerados o la cadena de transmisión local, ¿no? Y favorece casi siempre una intervención oportuna, ¿no? Antes de que eso se complique, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los principios de la vigilancia en la comunidad, ¿no? La participación comunitaria como eje principal, ¿no? La comunidad es parte activa del proceso, equidad, ¿no? Porque priorizamos pues, a los más vulnerables y con eso pues también reducimos brechas de acceso a la información y a los servicios, ¿no? La oportunidad, ¿no? Porque detectamos a tiempo para actuar antes de que el problema aumente, ¿no? La confidencialidad, porque siempre se respeta la privacidad y la dignidad de las personas, usar la información solo para fines, en este caso, salud pública, ¿no? Y el dato, ¿no? El dato nos va a permitir que sea una mejor información válida, que sea verificada para tomar pues, las decisiones correctas y oportunas, ¿no? Y la responsabilidad, es un principio, ¿no? Porque cada uno es responsable de un determinado rol, ¿no? Entonces, cada parte integrante cumple una función y todo eso se conglomera, ¿no? Y se engranaja para que haya un mejor proceso y por ello una mejor respuesta, ¿no? La o sea, ¿cómo vemos a la comunidad como una unidad epidemiológica de vigilancia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por comunidad? Es una unidad epidemiológica dinámica, ¿no? Porque siempre está en movimiento y cambia la comunidad. Entonces, está formada por un territorio donde hay familias, instituciones, relaciones sociales, hay condiciones ambientales y también hay los famosos determinantes que van a influir pues, entre la aparición o cualquier propagación de algún evento, ¿no? ¿Y cómo organizar pues, a la comunidad para que vigile, ¿no? Tenemos que sectorizarla, ¿no? Y eso hacemos pues en el modelo de atención integral a la familia y comunidad, ¿no? Entonces sectorizamos. ¿Cómo nos permite identificarlo? Porque identificamos los casos, los contactos, también dónde están las zonas de mayor hacinamiento, ¿no? Los factores de exposición, barreras de acceso al establecimiento y sobre todo las personas vulnerables que son el grupo de riesgo, ¿no?
¿no? ¿Por qué es la unidad de análisis la comunidad? Porque permite esta vigilancia transformar datos dispersos en el mapa de riesgo, ¿no? Entonces, la comunidad no solo el lugar donde se busca, es el nivel donde se interpreta el riesgo y se organiza la respuesta, pues, ¿no? Como vemos en esta imagen, todas las zonas involucradas, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué entendemos por territorio, familia, población adscrita en la vigilancia comunitaria? ¿Qué entendemos, no? Entonces, territorio es como espacio epidemiológico, no solo un espacio geográfico, sino es el escenario donde viven las familias, se producen exposiciones, se organizan redes sociales, se cuenta riesgo sanitario, ¿no? Entonces, la vigilancia activa exige una lectura territorial de la población, ¿no? Entonces, tenemos que tener demarcados nuestros territorios por sectores, ¿no? La familia, comunidad de observación. Entonces, la familia nos permite a nosotros conocer la convivencia, los antecedentes de exposición, presencia de sintomáticos, de contactos cercanos, barreras para acudir, porque cuando ocurre un caso, pues nosotros tenemos que identificar esa familia y tenemos que hacer un cerco, ¿no? Entonces, hay una población adscrita y una responsabilidad sanitaria. A nivel de establecimiento de salud, todos los establecimientos de salud tienen una población adscrita, tienen un territorio geográfico y tienen una responsabilidad sanitaria, ¿no? Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de redes integradas, pero lo mismo se aplica para la comunidad, ¿no? Entonces, los estudiantes cuando hacen un tipo de vigilancia epidemiológica activa en la comunidad, tienen que preguntarse qué familias están más expuestas, qué vienen considerando más condiciones de riesgo, ¿no? Donde hay mayor cantidad de familias, donde más pequeños no tienen servicio, ¿no? Que otros comunitarios nos pueden ayudar a facilitar esa respuesta. También están los determinantes sociales y el riesgo en la comunidad, ¿no? Nosotros ya hemos hablado sobre determinantes sociales, ¿no? ¿Qué son entonces, no? Son las condiciones que vienen con nosotros, que nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen con nosotros, ¿no? Y influyen en nuestro bienestar. Estos determinantes explican por qué algunos grupos tienen mayor riesgo de enfermar o acceder o acceden menos a los servicios de salud, ¿no? Entonces hay un riesgo comunitario que surge de la interacción entre la susceptibilidad de las personas, ¿no? Exposición al ambiente, condiciones sociales, capacidad local de respuesta, ¿no? O sea, cómo respondemos también es un riesgo, porque si no respondemos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es clave? Porque nos permite comprender dónde y por qué ocurren eventos, ¿no? Y nos orienta a hacer una búsqueda adecuada y priorizamos pues, las intervenciones en poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, los determinantes pues, están la vivienda, el agua, el saneamiento, la educación, el trabajo, el ingreso, donde tiene que ver el transporte y acceso a los servicios de salud, la alimentación, redes comunitarias, ¿no? Y el acceso a salud, ¿no? Entonces, mayor carga de enfermedad, mayor transmisión a la comunidad, ¿no? Si hay mayor transmisión a la comunidad, es obvio que puede haber una consulta tardía o mayor probabilidad de enfermar, ¿no? ¿Qué eventos le interesan en el primer nivel de atención? ¿No? Son eventos que por su impacto, por su frecuencia o riesgo de propagación requieren pues una vigilancia activa, ¿no? O una detección temprana y una respuesta oportuna. Entonces, estos eventos de interés son enfermedades, son condiciones, situaciones de salud que pueden causar daño a las personas o a la comunidad y que deben ser vigiladas de manera oportuna, ¿no? ¿Cuál es la insuficiencia respiratoria aguda? ¿No? Por eso ustedes cuando hagan su serum van a ver que tienen que notificar las ciras, las sedas, si hay el dengue, la tuberculosis, COVID-19, influenza, intoxicaciones, zoonosis, eventos que sean sujetos a brotes, muerte materna infantil, ¿no? Enfermedades prevenibles por vacunación y otros de interés local, ¿no? Porque recuerden, la muerte materna infantil nos mide a nosotros como un país desarrollado en desarrollo o subdesarrollado. Un país que no puede garantizar la vida de la madre y el niño que son, pues, el futuro, ¿no? Y dos seres vivos, entonces es un país que está destinado, pues, a que no tiene futuro, ¿no? Entonces, si algo tan sencillo como garantizar este binomio y la vida y la mejor atención, ¿no? Por eso es que es un indicador mundial de, de desarrollo, ¿no? Detección y respuesta ante brotes y alertas comunitarias, ¿no? Entonces, la detección temprana y la respuesta rápida limitan la transmisión, ¿no? Disminuyen el impacto y protegen a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se detecta, ¿no? Entonces, ¿qué es un brote, no? Entonces, un brote es un aumento inusual de casos de una enfermedad en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? Se recuerden, tiene que tener un lugar y tiene que tener un tiempo determinado. Ese aumento inusual de casos de esta enfermedad y que excede pues, los esperados por esa población, ¿no? Que ya vamos conociendo. ¿Cómo se detecta este brote? Se hace una búsqueda activa en la comunidad, en los servicios, se hace una comparación con el comportamiento habitual, ¿no? Se reporte de la comunidad y actores locales y hay un monitoreo de los eventos, ¿no?
Entonces, pasos que debemos tener para la respuesta ante un brote. Primero confirmamos el brote, ¿no? Verificamos el carácter del brote, definimos el área de población afectada, implementamos medidas de control y evaluamos y comunicamos los resultados, pues, ¿no? Entonces, entonces, la medida de control frecuente va a ser pues, la higiene y saneamiento, aislamiento del caso, búsqueda activa de casos y contactos, vacunación de bloqueo de ser el caso y la comunicación de riesgo. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del equipo de salud de primer nivel? Que tiene que actuar de manera inmediata y coordinada, trabajar en la comunidad. O sea, ustedes tienen que conocer qué tienen que hacer, ¿no? Y para eso ustedes tienen que tener una comunicación activa con los líderes de la comunidad, con los agentes comunitarios, con otros prestadores o instituciones, ¿no? Porque a veces necesitamos de ellos para hacer un mejor barrido. Entonces, para que tengamos una información más clara, ¿no? Eventos prevenidos por vacunación en la vigilancia comunitaria, ¿no? Entonces, la vigilancia activa, la vigilancia activa comunitaria debe identificar casos compatibles, ¿no? Contactos, personas susceptibles para identificar la protección colectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué son prioritarios? Los eventos prevenidos por vacunación son prioritarios. ¿Por qué? Porque pueden evidenciar brechas de inmunización, ¿no? Riesgo de brotes y falla de captación, ¿no? Calendario de inmunización no se hace nada más porque a alguien se le ocurrió, porque hay algunas enfermedades que hay que tratar, ¿no? Sino porque se ha demostrado que muchas de estas enfermedades son imprevenibles y porque además pueden ocasionar un mayor daño en el niño y son altamente contagiosas muchas de estas, ¿no? Entonces nosotros, si nosotros tenemos la vacuna, debemos prevenir, ¿no? Entonces, en la comunidad, la vigilancia activa no debe esperar una notificación institucional, ¿no? De buscar activamente, ¿no? Zonas con baja cobertura o señales compatibles. O sea, tenemos que lograr la cobertura adecuada, ¿no? Y casa por casa, persona por persona, mercado y todo lo demás que se hace muchas veces cuando vemos que la cobertura está baja, ¿no? Después del COVID, pues bajamos mucho la guardia con respecto a inmunización, ya que nuestro COVID nos estuvo a todos centrados pues, en él, en esta enfermedad, ¿no? Entonces, componentes de una intervención, la detección de casos sospechosos, la búsqueda de contactos, verificación del estado vacunal y coordinación con el servicio de salud para la medida de control. Entonces, la vacunación no se ve solo como una intervención individual, ¿no? En vigilancia comunitaria representa una condición de protección colectiva, ¿no? Entonces, baja es cuando es menor al 80%, media es cuando es 80 a 94%, y la cobertura alta es cuando es mayor de 95%, ¿no? ¿Qué notificamos? Por ejemplo, síndromes respiratorios, como habíamos visto, diarreicos, febriles y eruptivos, pues, ¿no? Entonces, tendremos que aprender como profesionales a reconocer oportunamente, para eso están llevando estos cursos de clínica, como pediatría, medicina, ¿no? Tenemos que reconocer oportunamente esos síndromes en la comunidad y permitir detectar casos, ¿no? Ustedes van a ser capacitadores, a los agentes comunitarios para que ellos después puedan replicar y detectar los casos, bueno, y comunicarles, porque si no, no van a tener una noción de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, estos síndromes son un conjunto de signos y síntomas que sin especificar aún el diagnóstico orientan a sospechar pues, enfermedades frecuentes en la comunidad y que pueden generar brotes. ¿Y por qué es importante? Porque permite una detección temprana, identificamos los brotes, tomamos decisiones, la comunidad da una respuesta y reducimos las complicaciones, hospitalizaciones y muertes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos un brote, ¿no? Ante una identificación de estos síndromes, ¿no? Notificamos y registro inmediato, investigar y confirmar el evento, ¿no? Porque si te dicen que es una enfermedad, hay que confirmar el evento, brindar orientación, medida de prevención y activar la respuesta comunitaria ante el riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces, los síndromes de alerta, bueno, eso ya lo sabemos, pero está bueno recordarlo. En un síndrome respiratorio, tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar leve, ¿no? Los de alarma es cuando eso se incrementa, hundimiento del pecho, fiebre alta, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Represión rápida, rápido al centro de salud, ¿no? En el síndrome de Reiko, que afecta el sistema digestivo y la hidratación, aquí pero lo más importante es la deshidratación. Bueno, entonces vamos a encontrar evacuaciones líquidas frecuentes, abdominal, náuseas, vómitos, seno. ¿Cuál es lo más importante? Es la deshidratación, porque la deshidratación hace que el niño vomite y no tolere la vía oral, ¿no? Eso es lo que hace que se hospitalice. Entonces nosotros tratemos de tratar de no perder esa vía oral, ¿no? Claro, obvio que algunas enfermedades son diarreicas son más abruptas y no nos permite
que hay que hospitalizar, ¿no? En el síndrome febril aumenta la temperatura corporal por diversas causas, pues, ¿no? Fiebre, escalofríos, casi siempre los escalofríos acompañan a una fiebre mucho más alta, ¿no? Cefalea, malestar general, dolores musculares, ¿no? Signo de alarma, fiebre alta de 39 grados centígrados, que es persistente, no un solo episodio, persistente que no baja, ¿no? Convulsiones, somnolencia, confusión, rigidez de nuca, que nos habla de un síndrome meningio, ¿no? O manchas en la piel, como puede ser las petequias, ¿no? O un síndrome eruptivo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de síndromes eruptivos, estamos hablando, pues, inclusive hace poco, hasta se están dando casos, pues, de Coxsackie, ¿no? Con el síndrome pie-mano-boca. Entonces hay que saber identificar la erupción en la piel, la fiebre, picazón, malestar, ¿no? Pero una erupción con fiebre alta, o ampollas con pudor, intensos sangrados mortales, o dificultad para respirar, ¿no? También otras formas que podemos identificar son, por ejemplo, los arbovirus, porque eso va a depender de la zona también, ¿eh? Pero igual lo debemos saber todo, ¿no? Arbovirosis, zoonosis, intoxicaciones, ¿no? Hay que reconocer estos eventos en la comunidad, nos permite actuar de manera rápida y la idea, pues, es cortar las cadenas de transmisión de prioridad y riesgo. Entonces, ¿qué son? Son enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Los arbovirosis de animales a personas se llama zoonosis o causada por sustancias tóxicas de intoxicaciones que pueden afectar a la comunidad, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque tienen potencial epidémico en determinadas condiciones, ¿no? Pueden causar enfermedad grave y muerte, ¿no? Su control depende de acciones comunitarias y ambientales. En la arbovirosis la transmisión es por mosquito, ¿no? Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿no? Pulex, ¿no? Eventos principales que pueden producir el dengue, el zika, la chikungunya, la fiebre amarilla, ¿no? Los signos de alerta: fiebre alta, dolor de cabeza, o de los ojos o muscular, dolor articular intenso, las artralgias, erupción en la piel, náuseas o vómitos, ¿no? ¿Qué medidas clave? Eliminar los criaderos, pues, de los mosquitos, ¿no? O sea, si no hay criaderos, los mosquitos no tienen dónde reproducirse ni vivir, ¿no? Usar repelente, mosquitero, ropa protectora, notificar estos casos y realizar búsqueda activa y control larvario, pues. En la zoonosis, que es transmitible entre animales y personas, los eventos principales, pues, son la rabia, la leptospirosis, brucelosis, hantavirosis, ¿no? Los signos de alerta son la fiebre, dolor muscular, ictericia, ¿no? Las heridas por mordedura o contacto con animales, tos, dificultad respiratoria según el evento que se presente. ¿Qué medidas claves para la zoonosis? Vacunar y controlar los animales domésticos, higiene personal y manejo seguro, ¿no? Yo siempre les he dicho, o sea, nosotros tenemos todo el derecho a tener una mascota, ¿no? Y con mayor razón esas mascotas tan angelicales como son el perrito y el gatito, ¿no? Pero si vas a tener una mascotita, recuerda que cuando en tu casa tienes una familia, esas mascotas también te pueden transmitir enfermedad. ¿Eso qué significa? Que la responsabilidad significa que la tenemos que tener nuestra mascota bien cuidada, tan igual como un familiar, con sus vacunas, con sus cuidados en casa, ¿no? Para que no nos transmita infecciones ni enfermedades y a la vez, pues, todos estemos protegidos, ¿no? Entonces, pues, seamos muy responsables en ese sentido, ¿no? En el caso de las intoxicaciones por sustancias químicas, por alimentos, medicamentos, plantas u otros, ¿no? Puede haber intoxicación por plaguicidas, ¿no? Sobre todo órganos fosforados, intoxicación por medicamentos. Ya ustedes van a ir conociendo, ya están conociendo cuáles son los principales medicamentos que producen rash, alergia, angedema, cuadros, pues, de anafilaxia, ¿no? Este, Entre ellos está el metamizol, uno de los primeros, ¿no? Y la penicilina, ¿no? Ingesta de plantas tóxicas, intoxicación alimentaria, ¿no? Signo de alerta: náusea, vómito, dolor abdominal, cefalea, mareo, dificultad para respirar, ¿no? ¿Qué medidas clave ante las intoxicaciones? Las sustancias deben estar analizadas fuera del alcance de los niños, leer las indicaciones de uso, no reutilizar envases de plaguicidas o químicos que a veces lo lavan más y lo usan para otra cosa y viene la intoxicación, ¿no? Son envases que tienen que ser destruidos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, nosotros ya identificamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos en la búsqueda de actividad comunitaria? Entonces, tiene que haber una buena organización. Entonces, para esta búsqueda sistemática, efectiva y útil para que, de acuerdo a lo que encontramos, haya toma de decisiones que orienten hacia la protección de la comunidad, ¿no? Entonces, la organización de la búsqueda activa es el conjunto de pasos y acuerdos necesarios para realizar una búsqueda de manera ordenada con objetivos claros, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Primero, definimos los objetivos. ¿Qué eventos se buscarán? ¿Cuál es el propósito de la búsqueda? Segundo, conocemos el territorio, revisar el mapa, población, sectores, servicios e instituciones. Tercero, planificamos la búsqueda. ¿Cómo lo planificamos? Delimitamos el área, establecemos la ruta, tiempo y estrategia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué equipo te contamos, ¿no? Entonces organizamos el equipo, definimos los roles, responsabilidades y cronograma, ¿no? Y preparamos materiales, ¿no? Fichas, formularios, mapas,
bolígrafos, EPP y otros insumos, bueno. Y al final ejecutamos y coordinamos, pues, realizamos la búsqueda sobre un grupo planificado y que con supervisión. ¿Cuáles son elementos claves de la organización? Tiene que haber liderazgo, obvio, ¿no? Involucrar a líderes y agentes comunitarios desde el inicio. Tiene que haber una comunicación efectiva, ¿no? O sea, desde el emisor y el receptor, ¿no? Tiene que haber una programación adecuada, porque hay que definir fechas y horarios para que involucremos a todos, ¿no? Rutas de cobertura, seguridad de equipo, supervisión y control, ¿no? Entonces, una búsqueda activa bien organizada es el primer paso para obtener información útil y proteger la salud de todos. Entonces, tenemos que definir el evento a vigilar, también es importante eso, claramente el concepto, pues, ¿no? Entonces tenemos que hacer una descripción precisa del problema de salud que se desea detectar en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el evento? Nombre del evento. El nombre debe ser claro, debe ser corto, conocido, ¿no? Ejemplo, diarrea aguda, ¿no? Describimos el problema, explica qué evento y por qué es importante detectarlo, ¿no? Ejemplo, aumento de evacuaciones líquidas en la población. Criterio básico de identificación. Signos y síntomas o condiciones que permitan sospechar el evento. 3 o más evacuaciones líquidas en 24 horas. ¿Cuál es la población afectada? Definimos el grupo, ¿no? En este caso, el ejemplo, niños menores de 5 años y también toda la población. ¿Cuál es el periodo de interés? Tiempo que se realiza la búsqueda. Bueno, 7 días. Dibujar el área, ¿no? Ejemplo, Barrio San José, sector norte, ¿no? Entonces, ejemplo de definición del evento está el evento de reaguda, descripción aumento de evacuaciones líquidas, criterio básico 3 más evacuaciones en las 24 horas, población afectada, niños menores de 5 años y toda la población, periodo de interés últimos 7 días y el lugar, ¿no? Entonces, hay que definir bien el evento, evitar errores en la búsqueda, mejorar la calidad de información para la seguridad de la comunidad, ¿no? Yo les cuento un ejemplo, ¿no? Hace poco se dio un caso de dengue aquí en mi jurisdicción, y entonces me llamaron para poder organizar a la Guardia Comunitaria para que salgan a hacer el evento, ¿no? Entonces se organizó la Guardia Comunitaria, no estaba ese día yo programado, pero podía organizarlo de escritorio, quienes iban a ir, todos los organicé, todo, y resulta que cuando van, esa persona no vivía ahí. Entonces todo lo organizado quedó mal, ¿no? Entonces, cuando hicimos la averiguación, el llamado de atención, personal pues, de enfermería encargado de epidemiología, es el responsable de verificar que, que el lugar exista, ¿no? Con esa persona para hacer el cerco por 100 metros a la redonda, ¿no? Caso contrario, todo lo que se ha programado no sirve, ¿no? Entonces, al siguiente día se identificó exactamente cuál era la localidad, que era en otro lado de la misma jurisdicción, y se puso, gracias a Dios, intervenir, ¿no? Entonces, miren lo importante de ello, ¿no? Entonces, también otra cosa es la definición operativa del caso en el campo, ¿no? Entonces, la definición operativa permite identificar casos de manera práctica y consistente, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Signos y síntomas clave, que son los componentes de la definición operativa, ¿no? La duración o periodo, tiempo máximo que debe durar, los criterios de inclusión y exclusión, quiénes se consideran caso y quién no, eso tenemos que tenerlo claro casi siempre, ¿no? Información mínima a redactar y la acción ante un caso identificado, ¿no? Entonces, ¿qué es la definición operativa? Es la adaptación práctica de la definición del evento para ser utilizado en el campo por el equipo de búsqueda activa, ¿no? ¿Y por qué es importante que yo tenga claro ese concepto? Porque me asegura que todos los que estamos en el equipo identifiquemos los mismos casos, ¿no? Permitiendo que decidamos rápidamente en el terreno y la detección oportuna, pues, si la calidad del dato facilita la comunicación y la toma de decisiones, pues, ¿no? Entonces, la definición operativa es una herramienta de trabajo, mientras más clara y práctica, mejor, ¿no? La detección y la respuesta comunitaria se va a hacer mejor cuando hay una definición operativa adecuada, ¿no? Entonces, importante usar el lenguaje claro, adaptar al contexto local, evitar términos técnicos difíciles, asegúrese que todas las comprendan la definición y pruebe la definición en campo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la definición operativa, delimitamos el área de búsqueda, pues, ¿no? Tenemos ya nuestro mapa, nuestro territorio, entonces, ¿qué es la delimitación del área de búsqueda? Es la definición geográfica clara de dónde se realiza la búsqueda activa en la comunidad, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos asegura que no se dejen áreas sin buscar, ¿no? Ya nosotros conocemos nuestra jurisdicción, deberíamos conocerlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para delimitar el área de búsqueda? Revisar información disponible, ¿no? O sea, revisamos nuestros mapas, nuestros datos poblacionales, nuestros reportes previos, ¿no? Definimos los límites del área, ¿no? Establecemos límites en las 4 direcciones, ¿no? ¿No? Usamos como referencias claras, ¿no? Priorizamos zonas también, ¿no? Identificamos sectores o áreas que con mayor riesgo o reporte reciente, ¿no? Dividimos en sectores, validamos con la comunidad, ¿no? Que la comunidad nos diga que son los sectores y registrar y mapeo, ¿no?
Entonces, es importante estos límites, ¿no? Entonces, delimitar bien el área evita que haya omisiones, duplicación de esfuerzo y mejora la calidad de la vigilancia comunitaria, ¿no? Valide siempre los límites con la comunidad porque su conocimiento local permite mejorar la cobertura y la efectividad de la búsqueda. Bueno, entonces también hay una leyenda para eso, ¿no? Entonces, una vez que delimitamos, seleccionamos de viviendas y sectores e instituciones que involucran, ¿no? Entonces, seleccionar adecuadamente garantiza una búsqueda efectiva, que sea representativa y eficiente para el segmento de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere cuando hablamos de selección de viviendas, sectores e instituciones, ¿no? Es un proceso donde elegimos las viviendas, sectores geográficos e instituciones que serán visitados durante esta búsqueda activa comunitaria, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque asegura que todos tengan la oportunidad de incluirse en la búsqueda, ¿no? Permite que optimicemos el tiempo y los recursos disponibles, incrementa la probabilidad de casos y facilita la planificación. Entonces es importante para seleccionar viviendas sectores conocer la comunidad, definir los criterios de selección, ¿no? Establecer criterios claros, densidad poblacional, el riesgo, la accesibilidad, ¿no? Identificamos los sectores, ¿no? Que ya lo vamos haciendo. Seleccionamos la vivienda, ¿no? Usar un muestreo sistemático por conveniencia, según el objetivo. Cada 5 o 10 viviendas o todas en zonas prioritarias, ¿no? Por el caso de dengue, era 100 metros a la redonda, ¿no? Seleccionar instituciones, priorizar las escuelas, centros de salud, centros de cuidado, ¿no? Abuelitos, zonas donde podía ser mayor el contagio, ¿no? Y validar y ajustar la selección, ¿no? Entonces, el método de selección debe ser sistemático. Cada método tiene una diferencia, el aleatorio, el dirigido por riesgo, ¿no? Es una buena selección, a nosotros nos va a permitir una búsqueda completa, eficiente y con mejor uso de los recursos, ¿no? Fortalece la vigilancia y la protección de la comunidad, ¿no? Y una vez que ya hemos identificado, organizamos el equipo, pues, quiénes van a ir, ¿no? Entonces, esta estructura y distribución de funciones del equipo que realizar la búsqueda activa en la comunidad, ¿no? Esa es la organización del equipo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque asegura que todos conozcan sus funciones, ¿no? Entonces, mejora la coordinación, entonces no hay una lucha porque a mí me corresponde, te corresponde como pasa en muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, entonces hay un rol que debe estar por el coordinador de campo, ¿no? Que es el que planifica, organiza la búsqueda, ¿no? Tiene liderazgo, ¿no? Organización continua, toma decisión, ¿no? Los entrevistadores o buscadores, ¿no? Que realizan la búsqueda y entrevista, identifican los casos, ¿no? Registran la información en campo. Los registradores de datos será acompañante del entrevistador, ¿no? Completa la ficha en lista en el campo, verifica y ordena la información y apoya en el consolidado de los datos, ¿no? El navegador o guía local, ¿no? Que puede ser hasta de la comunidad, ¿no? Orienta al equipo en el territorio, facilita el acceso a la comunidad, brinda información local y responsable de seguridad, ¿no? Que en algunos casos casi somos nosotros mismos los responsables de seguridad, ¿no? Sería bueno que en algunos casos, en algunas regiones, en alguna zona, cuando hemos ido, hemos tenido apoyo pues, de las Fuerzas Armadas y eso pasó en el COVID, ¿no? En el COVID nosotros teníamos apoyo de las Fuerzas Armadas que nos acompañaban cuando trasladábamos la vacuna, íbamos a vacunar, ¿no? Siempre había. No, pero normalmente no es así, ¿no? Entonces, cada miembro del equipo es importante y su trabajo coordinado y respetuoso con la comunidad hace la diferencia, ¿no? En la calidad de la vigilancia activa, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer coordinación con los líderes y agentes comunitarios, ¿no? Entonces, ¿qué es ese proceso de trabajar de manera conjunta en equipo, ¿no? Con los líderes. ¿Para qué? Para poder planificar y también para facilitar y dar seguimiento a la búsqueda activa, porque son ellos los que nos van a permitir que nos abran las puertas, ¿no? Muchas veces tocamos y nadie nos abre. Y es porque muchas veces, a pesar de que tenemos un establecimiento y no salimos, nadie nos conoce tampoco, ¿no? Entonces, es importante porque abre las puertas, facilita el acceso, aporta conocimiento del territorio de la población y promueve la participación, ¿no? Mejorando, pues, la detección oportuna de eventos, ¿no? Entonces, pasos para que haya una coordinación efectiva, ¿no? Y eso lo han visto, ¿no? Entonces, hay identificar a los actores claves, ¿no? Establecer contacto inicial con ellos, planificación en conjunto con los actores claves, definir y comunicar la responsabilidad, ¿no? O sea, tú te encargas de esto y me encargo de lo mío, y mantener una comunicación constante para ir viendo algunas dificultades que se presenten en el escenario, ¿no? Y retroalimentar, pues, ¿no? Entonces la retroalimentación nos fortalece más en nosotros, ¿no? Entonces los actores claves son líderes comunitarios, los agentes comunitarios, sectores e instituciones y otros aliados, pues, ¿no? Otros grupos que pueden haber, ¿no? La comunidad es la protagonista de su propia salud. La correlación con líderes y agentes comunitarios fortalece el trabajo de equipo y la respuesta efectiva de eventos. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de búsqueda activa comunitaria? Las estrategias se eligen según el evento, el territorio y la población en riesgo. Bueno, ¿qué son? Son las modalidades operativas que permiten identificar los casos, los contactos, los expuestos y factores de riesgo, ¿no?
¿Cuáles son las principales estrategias? Búsqueda casa por casa, instituciones educativas, búsqueda en espacios colectivos, búsqueda en contacto dispuesto, combinación de la estrategia según el evento, ¿no? Entonces, ¿cómo se elige? Va a depender del evento que estamos vigilando, según el territorio y la accesibilidad, y según la población en riesgo y el tiempo, el recurso disponible. Pues yo no puedo establecer una estrategia para un día cuando tengo un personal mínimo, ¿no? O yo lo pienso hacer en mucho tiempo, cuando pues esto tiene un periodo, nada más si no actuamos en ese periodo, pues se nos puede salir de control, ¿no? Entonces, en la búsqueda casa por casa, lo que se es una búsqueda activa realizada vivienda por vivienda para detectar tempranamente eventos de salud. Bueno, permite identificar a las personas sintomáticas, reconocer los contactos y expuestos, detectar barreras de acceso también, orientar y de cuidar oportunamente, y por eso siempre estamos acompañados de un promotor de la salud, pues, ¿no? En la búsqueda de instituciones educativas, es la búsqueda activa de casos de señales de alerta en colegios, iniciales y otros centros educativos, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Quién ha tenido síntomas inusual, ¿no? Estudiantes sintomáticos, agrupación de casos por aula, contactos cercanos, ¿no? Y eso el docente muchas veces nos va a ayudar y orientar, ¿no? Entonces, las instituciones educativas pueden mostrar señales tempranas antes que todos los casos consulten, ¿no? Entonces, es importante tenerlos como aliados, trabajar con ellos en espacios colectivos como los mercados, ¿no? Comedores, ¿no? Albergues y otros espacios colectivos, puedes concentrar exposiciones y facilitar la transmisión, ¿no? En la búsqueda activa en lugares donde varias personas se reúnen o comparten actividades, bueno, ya lo hemos mencionado, nos permite detectar síntomas agrupados, reconocer exposiciones comunes, observar condiciones ambientales, ¿no? Entonces, los espacios colectivos ayudan a reconocer riesgos compartidos que no se observan en una sola vivienda, ¿no? También la búsqueda de los contactos expuestos, pues, ¿no? Cuando no basta con detectar el caso, sino hay que seguir a los contactos, ¿no? Y a los expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es la identificación dirigida de personas que estuvieron cerca o de un caso que compartieron una exposición relevante, que es el caso índice en este caso, ¿no? A quienes incluyen a los que viven contacto domiciliario, en primer lugar, los contactos escolares o laborales, personas expuestas a una fuente común, convivientes vulnerables, otros grupos priorizados. Va a depender del caso muchas veces, pero el contacto domiciliario y los expuestos, pues eso va para todo, ¿no? ¿Qué acciones clave hacemos con ello? Lista de contacto, clasificamos quién es expuesto, registro de datos de seguimiento, orientamos a recibir la alarma y coordinación, coordinar el control y vigilancia, ¿no? ¿Ya? También va a haber unas barreras de acceso al establecimiento de salud, ¿no? Entonces la docencia no siempre significa ausencia de enfermedad, muchas veces revela lo contrario, ¿no? Que hay enfermedad, pero no pueden llegar al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, por eso es que existe el radar pues, de gestantes, existe otras estrategias que el establecimiento de salud conoce, porque tiene seguimiento a sus niños y los va a visitar cuando no vienen a su vacunación, ¿no? Entonces, estas barreras son obstáculos que dificultan que una persona o familia llegue oportunamente al servicio de salud, ¿no? Puede ser la servicio de salud, puede ser la distancia, el transporte también, ¿no? A veces parece sencillo un sol, pero hay personas que con 10 soles es la comida para todo su hogar, ¿no? Y un sol, pues, en ese momento es muy importante para ellos y no es como nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Qué herramientas usamos para registrar en el campo, ¿no? Y tiene que ser bien registrado porque eso nos va a permitir tomar una decisión, ¿no? Entonces, registrar bien transforma la observación comunitaria en una información que sea útil para tomar decisiones. Entonces, que incluyen los instrumentos que permiten registrar hallazgos, ¿no? A las personas visitadas, las acciones que hemos realizado, los datos epidemiológicos, ¿no? Está la ficha de búsqueda activa, la lista nominal, el registro de viviendas visitadas, creo que hizo MAPRO, una encuesta breve, ¿no? Que es la ficha de búsqueda activa comunitaria, ¿no? Es la guía de la entrevista, ¿no? Estandariza la información y orienta con la búsqueda del territorio, bueno, que es un instrumento básico para registrar datos individuales, familiares y epidemiológicos durante la búsqueda activa, ¿no? Entonces me sirve porque nos guía la entrevista, esta ficha, unifica criterios porque ya están establecidos, evitamos omisiones, que me olvidé, que me faltó, ¿no? Facilita el análisis posterior y sustentamos las decisiones, ¿no? Entonces, la ficha no es solo un formulario, es una herramienta de trabajo epidemiológico, ¿no? Que es la lista nominal de casos, contactos y expuestos. Casi siempre eso tiene personal de salud, ¿no? Personal de salud ya tiene más o menos los nombres de las personas, hasta para las inmunizaciones, ¿no? Es un registro individualizado de personas identificadas pues, durante la búsqueda activa, ¿no? Entonces, ¿qué evita? Que al tener esta lista nominal de casos y contactos y expuestos, evitemos duplicidad, ¿no? Facilitamos el monitoreo, ordenamos las derivaciones cuando encontramos los casos, mejoramos la continuidad de la atención y apoyamos el análisis, ¿no? Entonces ahí
Organizamos, vemos los casos sospechosos, los contactos, los expuestos, el estado de seguimiento y acciones pendientes. Entonces, la lista nominal convierte la búsqueda activa en un proceso de seguimiento organizado. Entonces, ya saben, la lista nominal es un registro individualizado de todas las personas identificadas durante la búsqueda activa. O sea, tenemos que tenerlo todos identificados, mapeados, como se dice, ¿no? El CORCO mapa comunitario de riesgo, es la representación espacial del territorio donde vamos a intervenir. Pero no es el mapa geográfico, el territorio geográfico del establecimiento, sino es el croquis de la zona que vamos a intervenir, que es una parte de, ¿no? Es la representación espacial del territorio de intervenir. Nos sirve para visualizar patrones, revisamos áreas, rutas, identificación de conglomerados, porque a veces da la coincidencia que es una zona donde hay conglomerados y pareciera no, y mejora el seguimiento, pues. Entonces el mapa nos permite ver relaciones y concentraciones que una lista por sí sola no puede mostrar, ¿no? También hay una encuesta comunitaria breve, que es importante, ¿no? Una encuesta breve permite tener información rápida sobre síntomas de exposición, acceso, es como un pretest, ¿no? Que nos permite dar una idea de eso, ¿no? Entonces, hay un instrumento breve que recoge información rápida y útil durante la búsqueda activa comunitaria, ¿no? Y que explora signos y signos de alerta, exposición y factores de riesgo, prácticas comunitarias, acceso a los servicios, percepción de problemas, ¿no? ¿Cómo debe ser? Debe ser corta, sencilla, ¿no? Entonces, preguntar poco, pero bien, porque recuerda que muchas preguntas también le cansa a familiar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de toda esa información que tenemos, ¿no? Entonces, ese análisis, esa consolidación de lo que hemos recolectado del uso de actividad comunitaria nos va a permitir a nosotros reconocer patrones, priorizar qué problemas son importantes, orientar en decisiones, ¿no? Localizar intervenciones y mejorar la respuesta, ¿no? Entonces, analizar la información transforma los datos sueltos en decisiones útiles para la comunidad. Entonces, ya no es un número, sino pasa a ser a una información. Y eso es mucho más importante. Análisis por persona, por lugar y tiempo, ¿no? Entonces, organizamos la información según las características de la persona, del territorio y la evolución. O sea, buscamos patrones que puedan coincidir para hacer un análisis. Entonces, la combinación de esto, de personas, lugares, tiempo, permite comprender mejor el comportamiento del problema, ¿no? Entonces, también necesitamos conglomerados y zonas críticas, como hemos visto, hemos ido a los albergues, ¿no? Entonces, son agrupaciones de casos, contactos y posiciones que se concentran en una institución o espacio comunitario, ¿no? ¿Cómo identificamos los cronogramas? Revisión de casos por sector, análisis espacial de croquis, busca de posiciones, ¿no? Entonces, reconocer zonas críticas nos permite a nosotros intervenir donde el riesgo está más concentrado. Y hay una respuesta comunitaria basada en la vigilancia activa, ¿no? Entonces, ¿qué incluye esta respuesta comunitaria? Son las acciones que se implementan a partir de lo que hemos obtenido durante la vigilancia activa comunitaria. Bueno, entonces hacemos seguimiento de casos y contactos, educación sanitaria focalizada, liberación o atención oportuna, ¿no? Control de fuente de exposición, comunicación de riesgo. Entonces, ¿cuál es la idea de la respuesta comunitaria basada en vigilancia activa? Que la información recolectada solo cobra valor cuando genera una respuesta sanitaria local, ¿no? Importante esa parte, la ética, ¿no? La confidencialidad, el respeto, el trato digno, la protección a la familia, pues, ¿no? Entonces, un dato oportuno, completo, verificable, útil es importante, ¿no? No un dato falseado, un dato incompleto, ¿no? Entonces tenemos que buscar estrategias, ser más empáticos, ¿no? Entonces tenemos que comunicar con prudencia, posiciones innecesarias, no etiquetar la vivienda, centrarnos en la protección, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces una vigilancia útil debe ser ética, precisa, libre de estigmatización. Y esta es la evaluación final de la vigilancia activa, ¿no? Hablamos de la intervención, permite medir cobertura, resultados y aprendizaje para mejorar futuras acciones, ¿no?